Yo lo titulé 7 características del crecimiento espiritual. ¿Y cuántos de ustedes cumplieron ese reto de leer los 4 libros del Evangelio? Amén. ¿Y hubo revelación? Amén. Y a pesar de que fue una lectura muy rápida, fue de estarlo leyendo, hubo cierta revelación, ¿no? Para mí los 4 evangelios, estamos hablando de los principales, pues hubo revelación, a pesar de que ya lo había leído, ya había pasado esos pasajes, pero hubo una revelación especial, hubo algo especial. Entonces creo que todos disfrutamos, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, porque no fue algo obligatorio, ¿no? Porque cuando nos dicen, tienes que leer la Biblia, como que nos pesa. Y esto yo creo que lo hicimos por convicción, y lo hicimos porque el fluir del Espíritu Santo nos reveló. Así es que vamos a disponernos en este tiempo para lo que Dios tenga que hablar y lo que tenga que. Así es que póngase cómodo, vamos a orar al Espíritu Santo, que Él es el que. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Y Padre, en esta hora, Espíritu Santo, tú que eres nuestro dador, nuestro guía, nuestro maestro, bienvenido. Denle un aplauso al Espíritu Santo, porque por gracia, por misericordia de Dios, tenemos ese ayudador y no estamos solos. Amén. Bienvenido seas, Espíritu Santo, toma tu lugar, está reservado para que tú seas el que ministre y el que enseñe. Así es, amén. Entonces la pastora decía que debemos de ser radicales. Yo dije, bueno, pues ya síguese porque ya está predicando la introducción, por eso me encanta el Señor. Y bueno, ella hablaba de que debemos ser radicales, debemos de cambiar. Y muchas veces nosotros estamos empeñados nada más en nuestra persona, en ser diferentes, pero queremos ser diferentes conforme al mundo, conforme a los hombres, ¿no? Y muchas veces, pues nada más cambiamos y decimos, pues yo voy a hacer esto porque quiero ser diferente, porque quiero ser como los demás. Y no comprendemos que lo más importante es servir a Dios. Así es como Dios nos ve, más arriba, más adelante, no con los ojos humanos. Fíjense que en matrimonio hay una clase que habla de cómo nos ve Dios. Entonces, a los ojos del hombre, nos vemos con puros defectos, nos vemos con carencias, nos vemos con muchas cosas, pero con los ojos de Dios, Dios nos ve más adelante y más arriba sirviendo en el ministerio. Amén. Entonces muchos de nosotros a veces hacemos ese cambio, pero nada más para agradar a los demás. Es que ¿qué van a decir las demás personas? ¿Qué va a decir la sociedad? Entonces ese cambio que nosotros debemos de tener es a través de un nuevo nacimiento. Dios nos transformó cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos transformó y siendo nuevas personas. Dice que somos nuevas criaturas, que el viejo hombre quedó atrás. Amén. Vamos a la palabra en Efesios 14:13, porque esto es bien importante. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, dice que debemos de ser unas personas diferentes. Una de las revelaciones que recibí en la Biblia, y creo que lo manifiesta en los 4 evangelios, es de que habla mucho de los escribas, de las personas que conocían la ley, y así me lo remarcó muchas veces. Cuando lo estaba leyendo en todos los evangelios me dijo, no seas como los escribas o como los que sirven, y les decía hipócritas, porque ustedes nada más tratan de lucirse, tratan de que los saluden en las plazas, que les hagan caravanas, y dice que no seas hipócritas, porque muchas veces podemos decir que tenemos una actitud de que somos buenas personas ante la sociedad, pero en realidad no cambia nuestra manera de pensar. En nuestro hogar a lo mejor todavía tenemos malas actitudes, todavía tenemos
o estamos haciendo cosas que no agrada, tratamos mal a nuestros hijos, tratamos mal a nuestra esposa, y a lo mejor ante la iglesia venimos y somos buenas personas, pero cuando estamos en el trabajo cambiamos, y más en nuestro hogar a lo mejor volvemos a la vieja manera, a la manera en que estábamos acostumbrados o a la manera en que fuimos creciendo. Recuerdo que un amigo me decía, oiga, pues yo conozco de Dios, y en mi trabajo él tenía un negocio, y él decía, ¿cómo puedo ser como los demás, no? Como un cristiano, casi me dijo, ¿cómo es un cristiano? Les tengo que hablar de la Biblia, o les tengo que hablar, decirle, ¿cómo les digo, hermano? No sé cómo comportarme en el negocio. Y lo único que le dije, pues nada más compórtate como tú eres. Como yo lo conocí, era una persona amable, muy amigable, trataba bien a las personas, y su pregunta era esa, ¿cómo me comporto ante los demás como cristiano? Pues nada más tienes que comportarte como eres, pero ¿a quién vas a igualar? Al carácter de Jesucristo. Amén. Entonces Efesios 14:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. 4:13, perdón. ¿Sí? Perdón, 4:13, sí, me confundí. Entonces dice que todos debemos de ser a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A Jesucristo, como un varón perfecto, porque Él así nos muestra en sus evangelios, que Él fue perfecto. Inclusive también esto venía en Lucas y en Marcos, y también en los 4 evangelios. Le decían, Señor, no tenemos que comer, y Él decía, ¿de qué se preocupa? Si mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos en qué vamos a comer, en qué no tenemos esto, y no nos preocupamos en hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, nos tenemos satisfechos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la voluntad del Padre? Amén. Entonces se siente satisfecho, se siente lleno. Muchas veces nos dicen, tienes que ir y predicar la palabra, o tienes que ir y hablarle de Cristo a una persona que no conoce. Y créeme que se te olvida hasta que tienes que comer, hasta que tienes que hacer varias cosas. Pero estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque estás buscando que crezcamos, que hagamos a lo que fuimos llamados. Ok, el pastor nos habló en esta serie que los intereses de Dios, uno de los intereses es de que seamos salvos. Ya fuimos rescatados, ya fuimos sanados, ya fuimos libertados. Y el segundo interés dice que es la relación que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo? Amén. Amén. Entonces, estamos en línea, estamos ahí, seguimos esos pasos. Y el siguiente paso de los intereses de Dios es el crecimiento espiritual. Yo lo puedo comprobar, y ahorita que estamos dando cursos en otra iglesia en Iztapalapa, no es para vanagloriarse ni decir, ¿sabes qué? Yo ya me la sé. Pero hemos visto que tenemos un conocimiento, tenemos una capacidad, tenemos una enseñanza que ahorita lo mencionaba la pastora, que nuestro amado pastor es levantado y es ungido por el Espíritu Santo para darnos enseñanza de calidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, créanme que yo puedo decir, es que ya me la sé o ya pasé por esto, pero a lo mejor mi conocimiento, mi raciocinio está muy bajo, pero lo que ha sembrado el pastor, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha instruido por medio del discipulado, por medio de las enseñanzas, por medio de las clases y por los hombres que han venido, los hombres de Dios que han venido a predicarnos, tenemos un conocimiento que a cualquiera le sorprendería. Y no estoy haciendo menos
a los hermanos de esa iglesia, pero a veces, como dijo la pastora, son impactados. ¿Por qué? Porque tú ya tienes el conocimiento, tú ya tienes toda esa, de los que estamos aquí, creo que los servidores que conformamos ese grupo, están de acuerdo conmigo, porque no ha sido fácil, o ha sido fácil, le pregunto a los servidores, ¿cuántos de los servidores estamos aquí al pie del cañón? Sí, entonces no ha sido fácil, hemos tenido muchas adversidades, complicaciones, a veces nos desviamos, pero creo que los que iniciamos, me refiero a los que casi llegamos, cuando yo llegué, está la hermana Carmen, la pastora también, y Edgar, no quiero dar nombres, pero muchos de nosotros llegamos en ese tiempo y hemos crecido, estamos siendo investidos con el poder del Espíritu Santo y recibiendo conocimiento, y no es conocimiento humano, sino conocimiento de la palabra de Dios por un siervo que nos ha puesto al frente y que nos da con excelencia. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a otra iglesia, de comparar como que en qué niveles estamos, ahorita los lunes el pastor nos puso un trabajo, el decir en qué nivel de crecimiento espiritual estamos, ¿no? Y le preguntan a los líderes, ¿ya lo tienen así bien definido? ¿En qué nivel estamos? Es difícil, ¿no? Porque uno cree, pues es que yo ya pasé el discipulado, a lo mejor algunos ya fueron a Rema y ya estoy en cierto nivel. Pero ¿sabes qué? No se trata de competir, sino de ese nivel, cuando hay oportunidad de transmitirlo a alguien que necesita, lo decía la pastora y lo dijo el pastor, que cuando tiene hambre, cuando hay necesidad, es cuando tú entras. Y con ese conocimiento, no humano, sino del conocimiento de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que crezcamos espiritualmente y sobre todo necesitamos de su ayuda. Entonces por eso nos pone a unos líderes que están con un compromiso con Dios, y él nos da, el pastor nos da enseñanza de calidad y se preocupa. Mira, yo quiero decirte que cuando empecé aquí en Cristo, pues luego llegamos de nuestro encuentro y no sabíamos, ya les contaré después cómo sucedió. Entonces llegamos y nos metieron al discipulado, y luego el siguiente nivel y el siguiente, y teníamos exámenes y teníamos trabajo, y lo reconozco que yo decía, bueno, ¿esto para qué me va a servir en mi vida diaria, no? ¿Por qué tanta enseñanza? Y nos fuimos al encuentro, al reencuentro, al posencuentro, y nos fuimos a Berea. Muchos de aquí pueden compartir lo que estoy hablando y saben de qué se trata. Que no fue fácil, ¿no? Porque ese fue nuestro enlace, nuestra manera de llegar, el que nos fuéramos a un encuentro. Les voy a platicar cómo sucedió. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, pues yo vine por mi hermana, que ella tenía problemas con su esposo, y me decía, oye, creo que me ayudes porque me voy a separar de mi esposo, ya no puedo seguir esto. Y yo le dije, no, sin tener conocimiento, esa no es una opción. Vamos a buscar un lugar. Nosotros traíamos otra enseñanza de cuarto y quinto paso, ya habíamos vivido nuestra experiencia. Bueno, mi esposa y yo, más que nada mi esposa fue la que fue primero a vivir esta experiencia de cuarto y quinto paso. Y de lo que hablaba la pastora, cuando eres radical, cuando estás decidido, cuando eres una persona nueva y quieres dejar de hacer todas las cosas, hay una transformación. Y yo pude ver en mi esposa, cuando regresó de esa experiencia, pude ver ese cambio, pero así radical. Puedo decir que fue un cambio de 360 grados. Y yo dije, yo quiero de eso. ¿Qué le hicieron? Porque cosas que yo hacía con mis actitudes y la hacían enojar, volví a cometerlas y no se enojó. Yo quería ver qué le hicieron. Yo quiero ver, y volvía como inconscientemente, obvio, ¿no?, a hacer cosas y no se enojaba. Y yo decía, wow, no se enojó, ¿cómo fue transformada? Y cosas que dije, ¿qué le hicieron o qué le dieron? ¿Por qué fue transformada? Y viví mi experiencia. Y ya pude comprender, de los que ya fueron, hay varios
que también fueron esa experiencia y también saben de qué estamos hablando, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, pues yo no sé si Dios esté ahí, pero de que se mueve en esos lugares, se mueve, ¿no? Entonces, ya llegamos y le pedimos a la hermana Socorro, oye, hermana, bueno, no era nuestra hermana, no, en ese tiempo nada más éramos compañeros de trabajo, ¿no? Entonces yo le digo, mire, fíjese que esto también ella conocía de... Fíjate, el Señor te va relacionando cuando conoces o te lleva por varios medios, Él pone a personas o situaciones para que llegues, y ese fue nuestra entrada para llegar a Cristo, ¿no? Entonces ya para no hacer la larga el tema, nos dice, sí hay un lugar, y tráigala, es de 3 días, de 2 días, perdón, es viernes y sale el sábado, ¿no? Total que no pudo ir mi hermana, y se fue la hermana Socorro, y nos dijo, ¿saben qué? No pudo ir, pero ustedes tienen que ir al siguiente encuentro. Y nos tuvimos que ir al siguiente encuentro. Y déjenme decirle que cuando hubo esa transformación, a mí me costó trabajo aceptar ese cambio. Tuve que pasar por un reencuentro, así se llama, un reencuentro para convencer, para tener esa convicción de ser radical, de cambiar todas las tradiciones, de cambiar todo lo que había aprendido y ustedes saben que yo soy de Xochimilco y pues allá hay muchas tradiciones. Yo era muy tradicionalista, era de los que iba a las peregrinaciones, hacía un sacrificio y según yo hacía ese sacrificio para estar bien con Dios, ¿no? Yo me sacrificaba, casi me flagelaba porque no es fácil ir caminando o ir tantos kilómetros, 600 kilómetros, rodando por día 200 kilómetros, entonces no es fácil, ¿no? Todos esos esfuerzos, y yo decía, pues es una manera de estar a cuentas con Dios. Entonces dejar todo eso, tuve que pasar un reencuentro, y ahí cuando viví ese reencuentro y tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, déjenme decirle que esa experiencia, esa relación con Dios, si tú no estás convencido de tener esa experiencia, es porque te falta conocerlo, te falta sentir ese poder de Dios. En el curso de matrimonio nos dice una pareja que él no ha sentido nada, por más que está en la alabanza y por más que dice que él ve a los demás hermanos y que quiere sentir esa unción y no lo puede, y dice, es que yo no siento nada, y nosotros le decimos, es que el Señor no es de sentimiento, sino es de tener una relación personal. Y no quiero decir que Él está siendo mala persona, sino también es un servidor, pero no tenemos esa relación. Yo lo entendí cuando fui a mi reencuentro, cuando estuve convencido de que tenía que deshacerme de todos mis imágenes, de toda la idolatría. Mira, el segundo día, que fue el lunes, llegué, y porque hasta en mi cartera traía una imagen, ¿no? Y yo cuando nos dijeron se tienen que deshacer en el encuentro de eso, y nos dijeron en la segunda vez, mira, yo sin decisiones, y todas mis imágenes aún de yeso, las metí en un tambo, en un bote de basura, en un contenedor, y las quemamos, y todo se quemó. De hecho, en las construcciones se acostumbraba a poner imágenes, ¿no? No sé si aquí también lo hacen. Entonces lo quité y miren, con martillo cincel lo tuve que quitar, pero ya fue por convicción. Nadie me obligó, ni nadie me dijo, sabes que tienes que hacerlo, sino simplemente por pura convicción, porque tomé esa decisión de que eso no era lo correcto. Y créanme que me costó trabajo el dejar todas esas cosas. Y entonces yo ya caminando en el Señor decía, pues es que todavía me cuesta trabajo, es que no es malo, es agradarle a Dios, pero ¿sabes qué? Si lo haces en esa tradición, en las costumbres del mundo, claro que es malo, claro que no es lo correcto y no es servicial al Señor. Entonces yo decía, bueno, si voy en esta época, y me decían, bueno, ¿por qué tienes que ir cuando se celebra la fiesta de tal lugar? ¿Por qué no vas otro en otra época o en otra presentación, en otra ocasión? Entonces me costó trabajo
dejar al viejo hombre y veía y decía, híjole, es que ya viene la fiesta de esto y viene esto y tengo que vivir con mis familiares, con mis padres, con mi familia y no los puedo dejar. Y ellos, por más que he intentado convencerlos de que vengan, pues sí, ya ha venido mi hermana, pero ellos no dejan sus tradiciones y ellos están atacándome y me dicen, oye, vamos ahora que viene la época de Semana Santa, ahí en la casa de mi mamá hay un altar, pero está tremendo, hay muchos ídolos, hay muchas imágenes y hay un Cristo que data de la revolución, de los cristeros, y nos platicaba mi abuelito que ese Cristo, cuando llegó la época de la revolución aquí en Xochimilco, llegó ese movimiento y se llevaban a todos los hombres, tanto adultos como niños. Entonces, para no irse con la bola, así nos dice mi abuelito, que se iban con la bola, ellos se iban a esconder al monte, al cerro, yo creo que por esta zona, y se llevaban todas sus pertenencias. Entonces ese Cristo, creo que es de madera, no sé de qué material sea, ese Cristo se lo llevaron al cerro y allá me imagino que le hicieron su altar, ¿no? Entonces ya cuando pasó todo ese movimiento de la revolución, lo trajeron ahí y quedó, tiene una historia porque ya va de generaciones en generaciones. Pero yo les digo esto porque mi familia está muy arraigada con eso. Y yo cada que voy y paso por ahí, porque ahí donde ahorita está ese altar, pues era mi cuarto de adolescente, ¿no? Ahí está ese altar y yo cada que paso por ahí le digo, en el nombre de Jesús cancelo todo espíritu de idolatría. Y antes lo veía así como que yo no me pongo a pensar, ¿cómo puedes adorar a alguien, ser idólatra con una imagen que está fea? Si ustedes lo vean, está muy fea, o sea, no sé, toda la imagen de ese Cristo es como española, tiene la barba así picuda y se ve muy, muy fea, ¿no? Yo la verdad lo veo y da miedo. Si tú ahorita lo ves, te da miedo. Entonces yo decía, ¿cómo lo veneran? ¿Cómo lo hacen ídolo? Y le hacen, creo, en este mes, no tengo noción de cómo lo hacen, pero lo hacen en este mes y hacen su fiesta. Y siempre me dice mi mamá, es que debes de venir, le vamos a hacer su fiesta. O sea, tienen, toda la familia está con esa idolatría. Y ¿saben qué? Y ya mi mamá tuvo que comprender que yo ya no pertenezco a esas cosas. Y yo ya no participo de esas cosas. Más fácil, me sería fácil decir, bueno, voy a ir, pero mi corazón no va a estar ahí. ¿Y creen que sería bueno? Sería participar de eso. Entonces yo le soy tajante, no quiero ir, soy radical, yo ya no creo en esas cosas y no voy a participar. Entonces de eso se trata. Si nosotros somos radicales en decir no, yo no pertenezco a eso, porque te soy sincero, cuando empecé a caminar en Cristo, me costaba trabajo decir yo soy cristiano. Tenía en mi corazón que había recibido a Cristo y que conocía de Él, pero a veces me costaba trabajo decir es que soy cristiano. O hasta luego a veces nos ponían a llenar una solicitud para algo, ¿no? Y decían religión y yo lo dejaba mejor en blanco. O sea, para no entrar en conflictos, mejor lo dejo así. Entonces resulta que después con el tiempo voy haciéndome de la convicción de que en verdad conocemos a un Dios poderoso y de que Él ha transformado nuestras vidas. Y ahora sí, lleno una solicitud o me preguntan de qué religión soy, le digo yo no pertenezco a ninguna religión, simplemente soy seguidor de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos pueden compartir eso conmigo y decir soy seguidor de Cristo? ¿Amén? Entonces cuando te pregunten, es que no pertenecemos a una religión, no somos una religión, sino somos hacedores de la palabra y imitadores de Cristo Jesús. Entonces uno de los puntos principales, que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento.
Y es de lo que le estoy hablando. Si nosotros no nos transformamos y no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro crecimiento pues va a ser deficiente. Porque, como lo dice la pastora, si nosotros no le pedimos a Dios o al Espíritu Santo que transforme, porque lo decíamos, ya somos salvados, ya recibimos la salvación, ya somos transformados, ya fuimos perdonados y ya recibimos esa relación, esa llenura del Espíritu Santo, pero todavía seguimos haciendo cosas que no van de acuerdo a nuestra persona. Seguimos cometiendo errores, seguimos realizando cosas indebidas, todavía nos seguimos enojando, todavía seguimos de acuerdo al movimiento de este mundo. Y muchas veces somos así. Nosotros decimos ser buenas personas y somos seguidores de Cristo, pero nuestro carácter no es el mismo. A veces nos comportamos mal, a veces somos muy enojones, todavía como que somos de doble ánimo, como que somos otras personas. Yo lo comprendí así, porque decía, en el trabajo pues yo no voy a decir que soy cristiano, pero si mi comportamiento habla de otras cosas, ¿cómo voy a decir que soy cristiano? Y hasta que decidí ser cristiano y comportarme como tal, hacer las cosas que sean buenas, hacer las cosas que no interfieran en mi caminar. Vamos a Juan, el capítulo 1. Mira, si nosotros no tenemos una vida espiritual, no va a haber crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no nos enfocamos a esa vida espiritual, nos enfocamos más en las cosas terrenales, en los afanes de la vida, si nosotros nos preocupamos en que tengo que servir al mundo, tengo que superarme, tengo que hacer cosas, tengo que trabajar para lograr cosas, tengo que echarle muchas ganas, y está bien. El Señor no está al contrario de que nos superemos y crezcamos en lo personalmente, pero también dice el Señor, le interesa que crezcamos espiritualmente, le interesa al Señor, que es uno de los intereses, que nosotros crezcamos. Por eso nos pone a pastores, a maestros, a apóstoles, a líderes, para que nosotros absorbamos ese conocimiento, porque cuando llegue la oportunidad de demostrarlo, déjame decirte que nada más es abrir la boca, porque ya tenemos ese conocimiento, porque ya fue sembrada la semilla y es tiempo de que esta semilla dé fruta. Entonces, Juan 1 del 12 al 13 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cuando le recibimos, nos dio ese poder. Dígale al que está al lado, nos dio ese poder. Ahora dígale al que está del otro lado. Entonces nosotros contamos con ese poder, con esa capacidad de que Dios nos ha dado para crecer más, Dios nos ha dado para recibir más. Entonces tú puedes ser ese líder espiritual, tú puedes ser ese evangelista, tú puedes ser ese siervo de Dios. Todos tenemos esa capacidad, nada más es que lo llevamos a cabo. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, tienes que venir al curso de líderes, tienes que venir a principios bíblicos? Entonces ahí es cuando nos cuesta trabajo, porque decimos, es que no tengo tiempo, tengo saturado todo el día, tengo que hacer esto, se nos complica el transporte, y ponemos 1001 pretextos, porque estamos desechando ese poder. Y dice este versículo que todos, al recibir a Cristo, nos dio potestad, el poder de ser hijos de Dios.
Y el versículo 13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios, y nos ha dado esa facultad, ese poder para poder enseñar, para poder recibir. Cuando recibimos instrucción, no es para que te la guardes, no es para que sea un reconocimiento y digas: yo ya tengo discipulado, yo ya tengo principios bíblicos 1, 2 y 3, los que sea, sino simplemente para transmitirla a los demás. Y cuando hay necesidad de una persona que tenga esa necesidad, de que tenga la necesidad de que alguien le hable, de que alguien le dé una palabra de ánimo, ¿qué más darle? Un conocimiento en Cristo Jesús. Que tú le des esa paz, esa tranquilidad, porque es lo que el mundo está buscando. Déjame, te voy a explicar que en tu familia hay necesidad. Yo tengo mucha necesidad en mi familia, porque ahorita ya no es el problema con mis hermanos, sino ahorita el problema es con la descendencia de ellos, con mi descendencia. Y yo puedo dar gracias a Dios que una de las aplicaciones del curso de matrimonios, hay una aplicación que dice que nosotros, nuestras oraciones, cuando llegamos hace 10 años que tomamos ese curso, y por la gracia de Dios lo hemos transmitido, lo hemos en varios cursos. Entonces, cuando fueron nuestras primeras oraciones en esa época, pedíamos por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar como familia. Y ni siquiera lo planeábamos así para servirle al Señor. Entonces el Señor nos ha cubierto con esas expectativas, ha mantenido mi familia a salvo, nos ha mantenido juntos sirviendo al Señor, y ha cumplido esas oraciones. Así lo decíamos, el Señor cumplió todo lo que pedimos hace 10 años y ahorita lo está cumpliendo. Nunca nos imaginábamos que nos iba a utilizar como una familia para servirle a Dios, y lo ha estado cumpliendo. Y yo doy gracias a Dios porque mis hijos están en el camino, y no les puedo decir que la llevan fácil, que a veces también tienen dificultades y a veces tienen problemas, pero ¿sabes qué? Están firmes, están en la convicción. Hemos platicado mi esposa y yo que a veces, si Dios nos llamara ya para partir de este mundo, podemos decir que ellos ya están encaminados. Falta mucho, pero ellos ya están caminando en el Señor. Y veo del otro lado de mi familia que ahorita los que están padeciendo son mis sobrinos. Todo lo que puede pasar, lo que ustedes se imaginan, lo que pasa en el mundo, les está pasando a ellos. ¿Por qué? Porque no han dejado esa idolatría, porque no han sido convencidos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Me da pena decirlo, pero no creen en Dios. Les cuesta trabajo aceptar en un Dios, y ellos, la mayoría de mis sobrinos, pues ya tienen una carrera, ya tienen un nivel de preparación pues ya avanzado, algunos ya son profesionistas, y no están de acuerdo en el conocimiento de Dios. Ellos dicen que Dios no existe, que para ellos es otro nivel, y ellos se están perdiendo. Y ahora veo en el sobrino más chico que está cometiendo errores, y esta semana me decía mi hermana que a ver si hablaba con él, y me decía: ¿qué puedo hacer con él? Porque él, pues como todo el mundo, ya ahorita pues tuvieron relaciones y ya embarazó a su chica, y siendo novios, ¿no? Entonces me decía: ¿qué puedo hacer? Y yo le dije: pues oblígalo a que se case, porque ese es ser responsable, ese es ser responsable de tus actos. Y cualquiera le diría: es que está chico, o vamos a dejar que eso. Pero ¿sabes qué? Si tú ya tienes mayoría de edad como joven, te lo digo, y cometes una falta, tienes que responder. Porque ¿sabes qué, joven? Si tú
cometes errores, a lo mejor el error va a estar ahí, pero ese error va a ser permanente, va a marcar toda tu vida. Cuando tú cometas ese error, ¿qué quiero decir esto? Que si tú eres joven y tratas de llevártela bien y no cometes errores, no vas a tener complicaciones. Pero si tú, joven, cometes errores, tienes que pagar las consecuencias. ¿Y qué es con estas consecuencias? Que tienes que aceptar las responsabilidades. Ahorita yo, ¿cómo puedo ver a mi sobrino que tiene 17 años más o menos? Y él ya tiene responsabilidad de ser padre. Sin el conocimiento, él al parecer se droga. Entonces imagínate qué responsabilidad es asumir ahora ya soy padre, y yo siento que en el amor de Cristo le voy a decir a mi hermana y voy a apoyarla para que se case, para que afronte las responsabilidades y responda por esa acción que hizo. Entonces tú, joven, no te adelantes a las situaciones. En todo momento y en toda situación todo te va a llegar. Va a llegar el tiempo de que sea el momento de que te busques a tu esposa. Va a llegar el tiempo de tener relaciones sexuales. Pero ¿sabes cómo las hizo las relaciones sexuales Dios? Las hizo para el matrimonio. Porque la relación sexual es un regalo de Dios. Entonces la relación sexual no hay de otra. Son en el matrimonio. Y si tú te tienes que adelantar, vas a tener que pagar las consecuencias. Y lo veo así en mi sobrino. Ahorita se tiene que agarrar a las responsabilidades y tiene que cumplir. Y yo creo que ellos se adelantaron y tomaron, pero Dios es un Dios de oportunidades y es un Dios perdonador. Están en el momento preciso para que yo les comparta de la palabra y lleguen a Cristo. Amén. Amén. Ustedes me podrán decir, bueno, ya tenemos ese nuevo nacimiento, ya fuimos perdonados, ya fuimos sanados, ya tenemos la llenura del Espíritu Santo, y Él nos dice que cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, va a transformar nuestras vidas. Si nosotros no llevamos una vida espiritual activa, vamos a cometer errores y vamos a caer. Por eso es de que se nos dice, ahora lo puedo ver, ¿ustedes por qué creen que el pastor nos pidió en esta época leer los evangelios? Sabemos que es una misión y sabemos que tiene un motivo, pero ¿por qué creen que esta época? Porque ahorita esta época es donde se lleva más la idolatría, es cuando más se despierta en el mundo ese interés por un Jesucristo muerto, por un Jesucristo que sin vida, y todo en esta época todos festejan la muerte de Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que Jesucristo es un Dios vivo? Amén. Entonces ahorita es cuando nos pidió el pastor que leyéramos los evangelios. Y déjame decirte que esos evangelios ahorita han impactado. Lo vuelvo a decir, ya los había leído, pero ahorita fue más rápido la lectura, sí, pero tuve más esencia, su esencia de los evangelios impactó mi vida, y ya había leído estos pasajes y ya había leído otros versículos, y en cada uno de las enseñanzas, en cada una de las parábolas me decía Dios y me recalcaba ciertas circunstancias. ¿Por qué? Esto habla de que tenemos un crecimiento espiritual, porque ahora ya no pensamos como antes. Y si acá tú tienes un muy poco tiempo caminando en el Señor, a lo mejor lees los evangelios, pero si los vuelves a leer, vas a tener esa revelación, vas a tener ese discernimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual no va a llegar nada más por ser congregantes, sino tienes que esforzarte
tienes que venir a los cursos, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir y poner atención. Yo veo a veces que están inquietos, que hay mucha distracción, pero si tú vienes con una necesidad, con una convicción de aprender, vas a ver que el servicio se te va a hacer relax y se te va a hacer rápido. Cuando hay una convicción de que vienes a la casa de Dios por ese aprendizaje, por esa enseñanza. Si vienes con otros afanes, se te va a hacer larguísimo y te va a dar sueño y te vas a incomodar. Pero si tienes esa necesidad de aprender más, porque el Señor Jesucristo nos dijo, no los dejaré solos, les voy a dejar al Consolador. Amén. Y nosotros es el que venimos a buscar. Por eso cuando iniciamos esta prédica, dimos gracias al Espíritu Santo. Amén. Para que Él viniera y transformara y enseñara. Si tú no tienes esa relación personal con el Espíritu Santo, la importancia de hablar en lenguas, ahora lo comprendo, y en las clases que estamos impartiendo, muchos conocen de este tema o conocen muy vagamente, pero los que quisieran, anhelan hablar tener esa relación con el Espíritu Santo, y no es para que digas, ¿sabes qué? Yo ya hablo en lenguas y mira, hablo 1000 palabras, pero simplemente les hemos recalcado la importancia de tener esa relación con el Espíritu Santo. ¿Y por qué tener esa relación con el Espíritu Santo? Porque vamos a comunicarnos directamente con Dios. Entonces imagínate, sabemos que oramos en el conocimiento, en nuestra lengua materna, y oramos con razonamiento, pero orar en el Espíritu Santo y que el Señor nos entienda, y Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestra problemática, y Él te va a decir, hijo mío, estoy aquí para ayudarte. Amén. Pedro escribió en segunda de Pedro, el capítulo 13, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí Pedro nos habla de ese crecimiento. Estos apóstoles, sabemos que Pedro fue muy duro, que fue muy reacio, y él tenía esa necesidad, y este también fue otro de los evangelios que me impactó, que le decía, Señor, yo te voy a seguir, y lo menciona en los 4 evangelios, y dice, yo te voy a seguir, yo voy a dar la cara por ti, y yo voy a ir a donde quiera que vayas. Y Jesús lo conocía, sabía que iba a fallar, y sabía que tenía ese ímpetu, pero era muy testarudo. Y entonces le dice, la verdad es que tú me vas a negar 3 veces. Y el apóstol Pablo también es uno de los versículos donde encuentro revelación en Hechos, que él era muy así, su trabajo lo hacía, pero sí a la perfección. Él dice que iba por familias, las sacaban hasta por los niños, y los asolaba, imagínense a un Pablo, así como es un siervo fiel y un guerrero de Dios y un apóstol, a pesar de que no convivió con Jesucristo, pero es un apóstol de mucho empuje. Pues imagínate asolando a los servidores de Cristo, a los apóstoles, y dice que iba y que los sacaba y que los traía asolados. ¿Y qué tuvo que pasar? Él tuvo que tener una relación con Cristo, y él tuvo que ser transformado, y él tuvo una experiencia muy fuerte. Y te voy a decir que él, cuando empezó a servir, no lo hizo luego, tuvo que pasar tiempo,
tuvo que pasar aprendizajes, a pesar de que él ya conocía de la ley. Él tenía que aprender y a pasar un tiempo y prepararse para servir a Dios. Y su misión, dice, la misión de Pedro era servir a los judíos, a los que creían, y Pablo era su misión servir a los gentiles. Y a pesar de que estaban sirviendo en diferentes rumbos, pero tenían esa misión, y los dos tenían ese ímpetu, tenían ese deseo, esa convicción de servir. El siguiente punto es: el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. A nosotros nos cuesta a veces ser humildes. Se nos dice, la pastora en la mañana comentaba esto de que llegamos y ocupamos los asientos de atrás, y se nos dice: ocupen los asientos de adelante. Y muchos de nosotros no queremos. Llegamos y yo me siento por allá atrás, o yo me siento donde esté espacio, o yo me siento donde esté más cómodo. Entonces ahí es una manera de humildad. Si nosotros no tenemos humildad, no somos humildes, en donde quiera que estemos, si tú no eres humilde en tu negocio, la verdad, vas a tener pocos clientes. Si tú no eres humilde en tu trabajo, la verdad es que se te va a complicar. Va a ser el trabajo complicado. ¿Por qué? Porque no hay humildad de servir. Y el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo de humildad. Él fue humilde en todos los aspectos. Él nos enseñó que debemos de ser humildes, que debemos servir a los demás. Nosotros, cuando aplicamos la humildad, que ese es uno de los aspectos más que se nos dificulta, el servir a los demás. Se nos dice, ve a hablar de la palabra de Dios y háblale a quien tiene más necesidad. Y ves una persona que está en conflictos o que está un drogadicto. ¿Cuántos han tenido necesidad de hablarle a un alcohólico? ¿Y cuántos han tenido necesidad de hablarle a un drogadicto? Y a veces no sentimos que, ay, pues es que está drogado, ¿cómo le voy a hablar, no? Y si lo hiciéramos con humildad, veríamos las maravillas de Dios, veríamos la gloria de Dios, porque de eso se trata, servir con humildad. Si nosotros venimos a servir y lo hacemos porque se nos obliga, pues la verdad no vamos a servir con excelencia, lo vamos a hacer con obligación. Entonces nosotros debemos de ser humildes. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, pero por esto dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros somos soberbios y no nos dejamos guiar, pues dice el Señor que no nos va a exaltar, sino nos va a resistir, nos va a tolerar, pero no nos va a ayudar. Entonces dice que Él da gracia a los humildes. Si tú tienes una actitud de humildad, el Señor te puede utilizar en muchas áreas. El Señor te puede utilizar para ir a evangelizar. Simplemente hay que tener un espíritu de humildad. Y el punto número 5, el crecimiento espiritual tiene como efecto una transformación real. Mira, cuando tú fuiste llamado y fuiste rescatado por nuestro Señor Jesucristo y lo recibiste como nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios no hizo una excepción, o Dios no se fijó si eras candidato o no, o si tenías pocos problemas o si tenías muchos problemas. Simplemente Dios te recibió
porque te ama. A mí y a cualquiera de nosotros que estamos aquí, nos recibió porque Él nos ama. Y dice que si nosotros tenemos ese corazón dispuesto y nos acepta tal y como somos, nos va a utilizar el Señor. Romanos 12, en el capítulo 12, versículo 1, leemos: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, ¿qué quiere decir? Que agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable quiere decir, y perfecto. Entonces nosotros debemos de transformar nuestra mente. Si se nos dice que debemos de venir a los cursos, a la enseñanza en servidores, es porque Dios tiene un propósito. Él nos da el conocimiento y nos capacita por medio de nuestros líderes y nos prepara para ir a la batalla. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tengas ese conocimiento y lo puedas compartir, vas a recibir la gloria. Yo lo decía en el curso de los sábados, porque muchos decían, es que nosotros queremos ver, queremos servir, queremos sentir ese poder, queremos sentir, ver milagros. Y les comenté esto: cuando tú sirvas al Señor y lo hagas con humildad y lo hagas con convicción de que te interesen las almas, vas a ver la gloria de Dios. Porque dice, este es mi versículo favorito, dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y muchas veces nosotros queremos primero la añadidura, queremos todos los medios. Señor, yo lo hacía así erróneamente: Señor, dame los medios, dame el transporte, dame lo económico para servirte. Pero dice el Señor que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces, si nosotros buscamos primero ser justos y buscar esa justicia de Dios y hacemos todo lo que le conviene a Dios, vamos a estar haciendo su voluntad. Entonces dice que hacer la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué no le dices a tu hermano que hacer la voluntad de Dios es agradable? Yo hago la voluntad de Dios y soy agradable. Entonces nosotros cuando somos embestidos o somos transformados, nosotros tenemos esa capacidad de recibir ese conocimiento para transmitir a otros, y eso va a hablar del crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual no se trata de nada más tener el conocimiento, de transmitirlo a los demás. Acá hay muchos profesionistas. Un profesionista, ¿qué pasa? Tiene que pasar por ciertos niveles, tiene que pasar por ciertas materias, tiene que pasar por ciertos exámenes, y cuando llegan al conocimiento, ya llegan a que aprobaron sus exámenes. ¿Cuál es el siguiente paso? Practicarlo, ¿no? Aplicar lo que hemos aprendido. En el crecimiento espiritual es lo mismo. Si tú ya leíste los evangelios, si tú ya recibiste varios cursos, si tú ya fuiste llenados por el Espíritu Santo, si tú ya fuiste transformado, entonces eres un candidato para ir a evangelizar, eres un candidato para ir a compartir la palabra de Dios. Pero a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no nos hemos transformado, no hemos dejado el viejo hombre. Todavía tenemos ciertas dificultades, ciertos problemas,
todavía dependemos a veces de ciertas maneras de vivir, de esas vestiduras, nos las desechamos, dice que son como trapos de inmundicia, todas esas vestiduras nos las echamos, pero ¿sabes qué? No cambia tu manera de ser. A veces nos cuesta trabajo, todavía hacemos cosas que no nos dejan crecer espiritualmente, y de eso se trata, de que nosotros seamos transformados, seamos cambiados nuestra manera de pensar. Pero si nosotros no nos adentramos en el conocimiento de la palabra, la verdad, por nuestras fuerzas va a ser imposible cambiar. Y el último punto dice: el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 20, versículos 27 y 28. Vamos a darle lectura. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros tenemos que servir primero. Muchas veces cuando llegamos a un lugar, ¿qué pasa? Quieren que nos atiendan bien, ¿no? Que seamos servidos. Pero cuando nosotros tenemos que servir, a veces lo hacemos con calidad, y a veces lo hacemos nada más porque lo tenemos que hacer. Pero nosotros, si servimos con esa excelencia, si servimos con ese deseo, vamos a representar el carácter de Jesucristo. Entonces nosotros, muchas veces cuando venimos a servir aquí, se nos pide que lo hagamos con ese amor, con ese deseo. ¿Cuántos de nosotros participamos en la limpieza del aseo de aquí de la congregación? Y a veces se nos complica. Sí, pero si venimos a hacerlo con ese deseo de servir, pues no se nos hace complicado. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué no nada más se hace una comisión? Y yo en la semana tuve que le decía a mi esposa, híjole, es que los sábados se nos complica venir a hacer el aseo y poderlo realizar. Pero nos pusimos a analizar esto. Si nosotros venimos a servirle al Señor, es para que se vea bien la congregación y es para que esté limpia. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Es para que una persona que venga y se sienta pueda recibir esa comodidad, porque lo dije. Y si tú cuando recibes a una persona, cuando eres anfitrión, ¿qué haces? Todo lo necesario para servirlo bien, para que esté a gusto. Pues así también nuestro Señor Jesucristo quiere que estés a gusto, que si tienes la necesidad de ir al baño, esté limpio, que veas si todo esté ordenado, que las sillas estén limpios, que todo esté ordenado, porque tú no sabes quién va a venir a recibir la palabra. A lo mejor ese lugar está reservado para una persona que tiene que recibir la palabra de Dios, que tiene que recibir la salvación. Entonces nosotros debemos de servir así como lo hizo Jesucristo. Debemos de servir a los demás sin esperar que alguien nos sirva. Entonces nosotros debemos de servir y de crecer en el servicio. Miren, si nosotros nos empeñamos a servir y lo hacemos con calidad, Dios nos va a dar nuestra recompensa, nos va a dar prosperidad, nos va a dar muchas cosas, porque lo hacemos con calidad. Ahora puedo decir que nosotros, por estar dando estos cursos, tenemos los sábados y los domingos ocupados. Ayer tuvimos visita de unos familiares y pues nos costó trabajo decirles que teníamos que dejarlos, teníamos que ausentarnos de la casa por un momento,
porque teníamos ese compromiso de ir a... Y nos decían, bueno, ¿y por qué no cancelan el curso? Pues mira, estamos conviviendo, compartiendo como familia. Pero les decía, es que tenemos ese compromiso de servir al Señor. Tenemos esa necesidad de servirlo al Señor. Y ellos, a su vez, en el curso, ellos también tenían muchos eventos y lo han cancelado. Y tenían la semana pasada un evento de varones, y todos los que están tomando el curso pues eran parte de ese evento, y dijeron, ¿saben qué? Lo cancelamos, vamos a hablar con el pastor porque hay necesidad de servir. Entonces uno puede ver que están preparándose para servir a los demás, y lo puedo comprobar que ellos están con ese deseo, que son un grupo que tiene interés, que tiene empeño en recibir ese conocimiento, y son serviciales, hacen todo por servir, y ellos están aprendiendo porque, ¿qué creen? Cuando ellos terminen el curso, ellos quieren servir a todos para dar el curso de matrimonios. Nosotros les decíamos, ¿saben qué? Tienen que designar a una pareja para que ellos puedan ser los líderes de entrenamiento y transmitirlo a todos y a los demás matrimonios. Y ellos nos dijeron, no, todos van a ser líderes. Entonces todos están capacitando y tienen ese deseo de servir a los demás. Yo lo dije una ocasión, mira, y yo, sus oraciones de mi esposa era porque yo me interesara también por las almas, ¿no? Y yo decía, ay, ¿cómo voy a hablar a pedir por los demás si ni de mi familia son, ¿no? Si matrimonios que ni conozco, o sea, no son ni de mi familia ni me interesan, pero ese conocimiento y las oraciones de mi esposa me han llevado a que me interesen los demás, a que me interesen. Dios ha puesto ese deseo en mi corazón de servir a los demás matrimonios, de hablarles de esas necesidades que tienen, de decirle que sí hay esperanza, que sí hay una segunda oportunidad, que sí se puede, porque ahorita en estos tiempos ya nadie cree en el matrimonio y ya nadie cree en que puedan ser una coordinación. Y déjenme decirle que en el interés de Dios es de que tu matrimonio sea salvo, de que tu matrimonio sea una unión, de que armes un equipo de una sola carne para hacer grandes cosas. Y de eso se trata, de crecer espiritualmente, de que sirvamos. Ese rato lo dijo la pastora, si nosotros crecemos espiritualmente y servimos aquí al Señor, pero en nuestro domicilio somos otras personas, o tratamos mal a nuestra esposa, o no le ponemos atención a nuestros hijos, o no somos lo que representamos aquí, no lo representamos en nuestro hogar, lamentablemente todo el crecimiento se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque decía ese ratito que nuestra relación, nuestro crecimiento tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de comportarnos. Si tú estás todavía con alguna dificultad, con algún problema, o tienes algo que no has podido dejar por más que lo intentes, porque así va a suceder. A veces inconscientemente vas a llegar a cometer esas cosas. Así es que en esta tarde, si tú tienes alguna dificultad, algún problema, y a veces eso te vuelve a llevar a cometer errores, a cometer actitudes que no van de acuerdo a lo que estás haciendo o a lo que quieres transmitir, porque si no cambias tu manera de pensar, si no cambias de actitudes, no vas a poder transmitir a los demás de ese crecimiento espiritual. A lo mejor tienes la transformación, tienes el conocimiento, tienes toda la enseñanza, porque eso es gratis, lo mencionaba también ese rato la pastora. Aquí a nosotros todo lo que nos ha
nos han transmitido, nos han enseñado, no nos ha costado mucho. Aquí no hemos pagado por cursos de un discipulado, o no hemos pagado por una cuota así en específico, no hemos pagado, sino simplemente nada más hacemos una aportación para el material, pero todo lo que se nos da no tiene algún costo. Entonces, pues no nos cuesta trabajo, nada más es de voluntad venir y aprender todo lo que nos van a enseñar. Pero si nosotros no cambiamos de esa actitud, por más conocimiento, por más empeño que le pongas, si no cambias de actitud, lamentablemente no vas a poder transmitir ese conocimiento. Entonces debemos de cambiar de carácter, debemos de cambiar de actitud. Esa actitud que se demuestra aquí en la iglesia como buenas personas, como buenos hermanos, debemos de transmitirlo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio. Te vuelvo a repetir, si tenemos una actitud de humildad, de servicio, de ser serviciales, donde quiera vas a ser agradable y te va a ser más fácil hablar de la palabra de Dios, porque ya tienes el conocimiento, ya tienes la preparación, ya tienes la llenura del Espíritu Santo. Simplemente es ser transformados y transformar a los demás, que con nuestra relación de desenvolvernos, con nuestra manera de ser, puedas transformar a los demás. Por último, te voy a decir que en mi familia pues prácticamente pues no decíamos groserías, ¿no? Ni mis papás ni mis abuelos pues no decían groserías. Entonces nosotros crecimos en un ambiente sano, en un ambiente sin groserías. Y ahora que conocemos de Cristo, pues tampoco en mi familia tenemos esa costumbre, o nunca tuvimos esa costumbre de decir con groserías. Entonces muchas veces cuando estamos con los amigos, o cuando estamos, ¿cómo lo podría decir?, fuera de lo espiritual, si podemos llamarlo así, a veces somos como que estamos en el medio, y ahorita las personas que están a tu alrededor hablan de puras groserías. Ahora las mujeres hablan de groserías y hablan de problemas, y a veces, aunque nosotros no queramos, somos como que nos transmiten eso, y empezamos a caer en esos errores. Y nosotros es cuando debemos de tener esa convicción. Si yo decidí no decir groserías, es porque me voy a compartir, no estando con los amigos o estemos con otras personas que no conocen de Dios, porque a veces así somos. Cuando conocemos de Dios, o estamos con personas que conocen del Evangelio o están caminando en Dios, pues nos comportamos de acuerdo a lo que estamos. Pero cuando estamos con personas del mundo, a veces como que entramos en el relaje, en el cotorreo, ¿no? Y a veces hasta como que nos transforman, nos dicen, ¿saben qué? Que tienes, ¿por qué hablas así? Y entramos, bueno, ahorita no estoy y Dios no me ve, ¿no? Pero debemos de ser con esa convicción de que debemos de ser transparentes, de que debemos de ser honestos, de que tenemos que ser humildes. ¿Y por qué te insisto en esto, en ser humildes? Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Así nos demostró que debemos de ser humildes, que debemos de servir, que todo lo que nos aqueja lo dejemos, que por cierto motivo que hacemos que seamos de doble ánimo, eso lo llevemos a los pies de Cristo. Si ese carácter te cuesta trabajo, si ese comportamiento, es decir, como a un perro que si es bravo, el perro por ser bravo, si no lo molestas no te hace nada, ¿no? Pero si le jalas las orejas, ¿cómo va a reaccionar? Te va a morder, ¿no? Y a veces de nosotros tenemos esa actitud. Si me provocas, si me tratas mal, te contesto y te grito y me enojo y hasta puedo golpearte, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener esa pasividad. Así es que en esta tarde el Señor quiere hacer algo. Sabemos que hay algo que nos cuesta trabajo desechar.
que ya recibimos, ya conocimos, ya fuimos transformados, sabemos que somos perdonados, sabemos que somos liberados, sabemos que Jesús ya pagó con ese sacrificio en la cruz del Calvario, pero nos cuesta trabajo dejar esa actitud, nos cuesta trabajo esa manera de comportarnos. Así es que en esta tarde, hoy te quiero pedir que cierres los ojos, y si tienes una necesidad, si tienes un problema de identidad, si te cuesta trabajo hacer esas cosas que sabes que no está bien, si te cuesta trabajo, a veces, aunque estés consciente, pero tienes ese problema. Yo sé que hay situaciones en que nos ha costado trabajo, y hay una especialmente que nos cuesta trabajo de hacer, y que esa ha sido una piedra de tropiezo para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y a veces hemos pensado que no hemos podido, esa actitud, esa manera no la hemos dejado. Por más que intentamos, por más que pedimos al Señor que nos dé revelación, que nos transforme, que haga que seamos diferentes, pero volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en esa actitud, y pedimos al Señor que nos ayude, pero volvemos a lo mismo, y es porque no se lo hemos pedido de corazón. Así es que en esta tarde, yo no sé cuál sea ese problema, esa situación que te hace a veces dudar, que te hace a veces cambiar de carácter, cambiar de ánimo. Hoy te pido que cierres tus ojos, y si es tu caso, te pongas de pie. Hoy quiere el Señor transformarte, ser renovados. Somos renovados y ya fuimos transformados, pero el Señor nos da una oportunidad más de ser transparentes, de ser honestos, de ser como el Señor Jesucristo, de un carácter servicial. Así es que si te puedes poner de pie, si tú sientes que has batallado, y por más que has pedido a Dios que te ayude y no lo has hecho, hoy es el momento. El Señor quiere transformarte, quiere renovarte completamente, porque eso es lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, que nosotros vayamos a sus pies. Quizás te has de decir, pues es que yo ya lo hice, ya viví un nuevo nacimiento, ya fui bautizado en el Espíritu Santo, ya fui transformado, pero pasa el tiempo y se me olvida, y vuelvo a caer en esas actitudes, y vuelvo a caer en ese comportamiento, y me altero y pierdo el control de mí mismo. Hoy, Espíritu Santo, ese crecimiento espiritual que hoy deseamos, Señor, que nos ha impedido, Señor, esa actitud, ese comportamiento, bendito Padre, a veces no sabemos. Si ya lo tienes identificado, hoy ponlo en los pies de Cristo. Hoy te acuentas con Él. Él quiere transformar. El crecimiento espiritual no llega por medio de Dios, sino tú tienes que esforzarte, tú tienes que ser diferente, tú tienes que cambiar para que llegue el crecimiento espiritual. Dios pone los medios, Dios pone todas las maneras, Dios pone a hombres, Dios pone a profetas, Dios pone a personas para que te instruyan y tengas ese crecimiento espiritual. Pero si tú no lo llevas, si tú no lo deseas, ese crecimiento no va a llegar. Es tu responsabilidad, porque la responsabilidad de Dios es poner esa enseñanza, es poner ese conocimiento, y tú decides cuánto quieres avanzar. Oramos al Padre para que esa manera de pensar, para que esa manera de ser transformados hoy quiera cambiar.
Hoy seamos transformados